Buenas noches. Buenas noches, Adita. ¿Cómo le va? Maestro Tam, me he tomado la libertad de poder repasar o hacerles recordar a los oyentes, ¿no?, algunos de sus términos para poder entender mejor lo que usted nos está enseñando. Me voy a presentar, ya como sabemos es el protocolo. Mi nombre es Adamarina Chávez Gil, soy médico internista formada en la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy no solamente internista, también soy médico geriatra, no soy docente en la Universidad Ricardo Palma y en la Universidad Científica del Sur. Formo médicos hace más de 25 años. Entonces, estoy formada científicamente. Esto no solamente podemos decir que sea nuevo, sino que la maestría que hice en medicina nos enseñaron la parte de la filosofía. Y además nosotros, los médicos que tratamos con las vidas todos los días, tenemos que pensar qué hay después de la muerte. Y probablemente no todos tengan esa curiosidad por saber qué hay después de la muerte, ¿no? A pesar que nosotros vemos morir casi todos los días y de diferente manera. Pero la filosofía es una parte en la cual nosotros nos vamos preguntando el por qué, el cómo, el para qué y hacia dónde. Este maestro sanmarquino, en sus tertulias y en sus clases, nos empezó a explicar lo que había un poco más allá de, y nos hizo pensar muchas otras cosas en ese entonces, hace aproximadamente 25 años, y nos hizo ver que no solamente era parte del cuerpo, que es lo que nosotros veíamos. La espiritualidad está ligada a nosotros, particularmente a mí, a la religión. Y hay cosas que la religión a uno le enseña, pero hay cosas que no todos sabemos. Entonces, las mentes curiosas de aquellos que nos han sido maestros nuestros siempre han tratado de despertar en nosotros ese por qué. Entonces, cuando uno mira el cielo y dice, ¿habrá más allá qué? ¿A dónde van las almas? ¿A dónde van los espíritus que se mueren? Esos espíritus que están en los cuerpos, ¿no? Y entonces nos hizo pensar en muchas cosas y nos pusimos a observar por cómo morían las personas. Todas las muertes no son iguales. Hay unas muertes tranquilas, dulces, hay muertes encrispadas, hay muertes muy dolorosas, y eso nos hizo pensar no solamente a mí, sino al grupo humano que trabajaba conmigo. Y de esa manera empezamos a entender mejor a las personas, ¿no? A la familia, al entorno familiar, para enseñarles lo que era la muerte y que solamente lo que moría era el cuerpo, la parte material, pero que el espíritu quedaba pendiente y que siempre iba a estar al lado de ellos. Cuando ellos entendían esto, ellos y también el paciente tenía otro tipo de muerte, más tranquila, ¿no? Y la familia quedaba también más tranquila, porque es muy difícil ver morir a las personas queridas. Bien, entonces ya con esa pequeña introducción, ¿no?, voy a pasar a leer la primera pregunta. De repente hay algo que el maestro Tan quiera corregir, lo puede hacer libremente porque yo he tratado de revisar para poder entender mejor. No solamente es leer una vez, como dijo uno de los participantes, tiene que leerlo dos, tiene que leerlo tres veces para poder entender y abrir su mente para decir, ¿y qué hay de cierto? ¿No? ¿Por qué es esto? Entonces, me parece que cuando uno empieza a leerlo una segunda o una tercera vez, uno empieza a entender que efectivamente es así. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que
las clases que estamos recibiendo son sumamente importantes y nos están esclareciendo muchas cosas que no conocíamos y entonces tenemos la mente, como dice, mucho más abierta para poder entender todas esas ideas que estaban ahí, no, porque una neurona sola no hace nada, es una conexión de las neuronas para que empiecen a funcionar, porque somos un todo, como ya lo dijo el maestro. Entonces, yo como científica conozco muy bien lo que es la simbiosis y conozco muy bien lo que es el sinergismo. Entonces, solamente para recordarles que la simbiosis es la relación, ¿no?, entre dos elementos. En nosotros, por decir, dos organismos que se necesitan mutuamente para sobrevivir. Eso se llama simbiosis. Son dos elementos que se van a necesitar, dice, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo común que nosotros podemos ver es que hay animales enormes, ¿no? Como que puede ser en la sabana africana, y que viven en simbiosis con unos pajaritos que son los que le van sacando sus parásitos que ellos tienen en el lomo y ellos se retroalimentan de eso. Viven en simbiosis, el uno con el otro, se retroalimentan. Es como darles un ejemplo como para que puedan, ¿no?, entender lo que es una simbiosis. El sinergismo es diferente porque el sinergismo es la combinación que existe ya entre dos elementos. Uno solo tiene una propiedad, pero cuando éste se une al otro elemento, ese resultado se eleva, se hace mayor y es mucho mejor. Por eso se llama sinergia. Se une el uno con el otro. Si se van por separado, solamente van a tener una respuesta. Pero si van juntos, ya no van a tener una respuesta, como dijo el maestro, 1 más 1 es 2, sino que tiene un valor agregado, va a ser un 3. Eso se llama sinergia. Va a ser mucho más potente. Muy bien. No he leído de repente la pregunta en sí, pero lo que tenemos que ver aquí es lo que dice. ¿Cuáles son los 4 principios mentales, no? Propone y explique la importancia del simbionismo sinérgico como explicación para el desarrollo evolutivo de todos los seres del universo. Del orden cuántico, como la nucleosíntesis de las partículas llamadas quarks para formar neutrones y protones, o de átomos de hidrógeno y oxígeno para formar agua. Muy bien, entonces ya nos han explicado muy bien de dónde ha sido solamente un punto, que es la parte final de la clase de hoy, ¿no? Entonces voy a hablarles un poquito de lo que es la nucleosíntesis, que es la pregunta que está acá. La nucleosíntesis es el proceso que comenzó en el cosmos como si fuese una caldera hirviendo, ¿no? Esto redundó en que en elementos químicos es el mecanismo mediante el cual se crearon nuevos núcleos atómicos, dice, ¿no? A partir de partículas preexistentes. Esas partículas preexistentes son los protones y los neutrones. Muy bien, el origen de los quarks, ¿no?, va a dar origen a los protones y los neutrones. Y comenzó instantes después del Big Bang, que ya el maestro nos habla sobre eso, ¿no? Esas fueron las primeras partículas que nacieron del Big Bang. ¿Y qué son los quarks? Los quarks son los ladrillos fundamentales de la materia. Son los más importantes. Eso pasó después de la gran explosión del Big Bang. Dice, ¿cuáles son? Tenemos 2 tipos de quarks, los ups y los down, ¿no? Dice, a medida que el universo se enfrió, porque al comienzo era así, mucha energía, pero muy caliente, a medida que el universo se enfrió, la fuerza empezó a pegar, esta nueva fuerza empezó a pegar a los quarks, ¿no?, para formar bariones.
ya eran otras partículas. Entonces dice, ¿qué era un protón? Un protón estaba conformado por 2 quarks, ¿no? Y un down. Y el neutrón tenía un quark y 2 downs. Ahora, el Big Bang fue así, en segundos, ¿no? Creo que fue 3 segundos. El maestro me puede corregir eso, ¿no? Y ellos se formaron, ¿no? Los elementos más ligeros. Cuando eso sucedió, había, dice, elementos muy ligeros. ¿Cuáles eran estos elementos ligeros? El hidrógeno y el helio. También había trazos de litio y de berilio. Eso es lo primero que se fue formando, ¿no? Muy bien. Ahora, si nosotros hacemos un resumen de esto, tenemos que la primera etapa, ¿no? El componente de inicio fue la primera etapa, que fue la sopa de los quarks, esa caliente, ¿no? Dio origen ¿a quién? A los quarks y a los glutones, cuyo resultado fueron los protones y los neutrones. Esto es pura física. Después, la segunda etapa fue el Big Bang, pero ya teníamos protones y neutrones, y dio como resultado hidrógeno y helio. En la vida estelar, que fue la tercera etapa, ya teníamos hidrógeno y helio, y el resultado fue carbono más hasta el hierro, según la tabla que nosotros conocemos. En la cuarta etapa, que ha sido la supernova, ya no solamente teníamos núcleos de hierro como componente, el resultado ya fueron los elementos más pesados como el oro, el plomo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, tal como lo vamos viendo, de donde hemos comenzado, ha sido un punto, y de este punto comienza toda la gran explosión, que después va a ser sumamente grande, pero van a formarse primero elementos químicos. ¿Por qué? Porque eso estaba conformado por una gran cantidad de energía, ¿no? Muy bien. Hasta ahí era la primera parte, ¿no? Para poder recordar, ¿no? Un poquito lo que había dicho el maestro. Y la formación del agua es algo también sumamente importante, porque el agua está conformada por 2 gases, que es el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno es un gas altamente inflamable y el oxígeno es también un gas, pero es un gas que permite la combustión. Y nosotros decimos, ¿y cómo de 2 gases va a salir agua? Pero para que eso suceda, tiene que haber una chispa en esos 2 gases. ¿Para qué? Para que se produzca la transformación. Entonces, esa chispa necesaria es la que le va a dar la energía de activación. Esta energía, ¿qué hace? Va a romper los enlaces químicos del hidrógeno y el oxígeno. Esa reacción, una vez rotos los enlaces, los átomos tratan de buscar estabilidad, ¿no? El oxígeno le encantan los electrones. Entonces, ¿por qué? Él es electronegativo. Y entonces va a atraer ¿a quién? A los electrones del hidrógeno. ¿Cuál es el resultado? Tiene que haber un resultado. Hay liberación de energía. La formación de agua es una reacción exotérmica, lo que significa que libera una gran cantidad de energía en forma de calor o incluso una explosión. A diferencia de sus padres gaseosos, el agua resultante es líquida, pero es líquida a temperatura ambiente y tiene propiedades únicas. Cuando veamos lo que son las texturas, vamos a poder ver que si esa agua se consolida y se hace hielo, muchas veces en el hielo vamos a ver burbujas. Y eso es una parte de la textura de lo que vamos a poder ver después. ¿No, maestro? Más o menos es así, ¿no? Maestro, me está escuchando, no sé si...
Ya No sé, terminó. sí, ya terminé. Ahí está ahí nomás, porque el otro es otra pregunta. Ok, bueno, eh, permítame hacer algunas explicaciones aclaratorias a esa tremenda eh, exposición que acaba de hacer nuestra querida compañera, la doctora Ada Chávez. Primero, felicitarla porque ha venido usted muy bien preparada y pues nos ha dado prácticamente una clase completa de muchas cosas. Eh, Tal vez convendría aclarar a todos los participantes del diplomado algunos conceptos de los cuales usted se ha referido. Bueno, empecemos que usted habló de muertes diferentes de personas. Esto en realidad es algo que vamos a ver mucho más adelante cuando entremos ya a la parte fundamental de la interrogante, ¿a dónde vamos? Ahora estamos en ¿de dónde venimos? Después pasaremos a la otra interrogante, ¿qué somos? Y la tercera interrogante será, ¿a dónde vamos? Allí vamos a hablar de la muerte. Básicamente, pues allí lo único que conviene a estas alturas del diplomado comentar es que las diferentes formas de morir eh, expresan la diferente forma de concebir la muerte de cada quien. Aquellos que creen en algo terrible sufren. Aquellos que lo aceptan como un tránsito hacia un lugar de paz, no sufren. Pero de esto vamos a ver más adelante. También convendría hablar un poquito sobre que el concepto de el Big Bang es el comienzo, de acuerdo con el cientificismo, el comienzo del universo que conocemos y que posiblemente al cientificista no le gusta que haya existido Dios y tampoco le gusta que sea Dios el creador del Big Bang o el creador del universo a través del Big Bang. Pero el Big Bang, que obviamente como ya lo expresé en la exposición magistral, es básicamente un nombre peyorativo que un cientificista que creía que el universo siempre existió y siempre existirá y que no hay creador, le dio a esa nueva teoría naciente que todavía no tenía mayor fuerza y la llamó gran bulla. Esa gran bulla que están haciendo los otros, que eran Lemaitre y Gamow, pues peyorativamente gran bulla se tradujo en inglés Big Bang. Bueno, pero de todas maneras es bueno saber que el Big Bang fue el comienzo del universo. Ahora ya físicos teóricos hablan de que ese comienzo del comienzo no es más que la repetición de otros universos previos. Así es. Pero de esto vamos a hablar cuando vayamos avanzando más en el diplomado. Lo importante es aclarar que no es que el Big Bang fue después de la nucleosíntesis
o después de la aparición de los neutrones y protones. Fue antes. La nucleosíntesis, de acuerdo con la cosmología, aparece 3 minutos después del Big Bang. Bueno, en todo caso, también es bueno aclarar que las primeras partículas cuánticas se llamaban hadriones, y estos hadriones eran una combinación de partículas y antipartículas que se eliminaban al chocarse y se volvían nada. Y de la nada volvía a aparecer como pequeñísimos Big Bangs, nuevas partículas de hadriones, antipartículas y partículas que a su vez se eliminaban. Entonces, a través de la causalidad creadora, los quarks tomaron el nombre de quark a los hadriones partículas, y los antiquarks se llamaban a los hadriones antipartículas. La causalidad creadora crea con el enfriamiento de la fuerza del todo o la energía del todo que prácticamente salió del Big Bang, crea por enfriamiento la energía nuclear fuerte, cuya partícula es el gluón, que en inglés pues se traduciría en español el pegón, el que pega, pega de unir. Bueno, entonces estos gluones hicieron posible que los quarks se unificaran de a 3 en 3 y pudieran vorticianamente estabilizarse dentro de núcleos. Eso es el origen de la nucleosíntesis. Entonces, los quarks de a 3 en 3 unidos por los gluones generan neutrones, que son las partículas de la nucleosíntesis. Estos neutrones, pues con la teoría del caos que empezó desde la gran explosión, esa energía hacía que se chocaran entre ellos, pero el gluón era tan fuerte que los mantenía unidos. Conviene también entender que la distancia que habría en la, digamos, pseudoesfera, que no es una pseudoesfera, pero es un vórtice de energía que podríamos resumir en una pseudoesfera. El diámetro de la pseudoesfera puede ser más de 2000 veces el tamaño de un quark. Y ese vórtice de recorrido de los 3 quarks llenaban la superficie de la pseudoesfera, pero habría mucho espacio vacío dentro de los neutrones. Ahora, los neutrones al chocarse pierden un poquito de masa, pero el choque crea polarización de cargas que al enfriarse ya aparece la fuerza electromagnética polarizada. Y entonces el protón es el neutrón un poquito disminuido por ese pedacito que salió, y ese protón tiene carga positiva. Y el pedacito que salió del neutrón y que ya no corresponde al protón sería el electrón. Y ese electrón se aleja hasta 2000 veces el tamaño del protón.
Y dentro de esa distancia aproximada, el protón desarrolla orbitales, o sea, un recorrido esférico, 2000 veces distante del núcleo, y eso también crea vacío, o sea, crea un átomo de hidrógeno que es un protón más un electrón que gira 2000 veces distante del protón, y eso crea otra vez el vacío de la materia. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los vacíos moleculares que también existen, y los vacíos atómicos o interatómicos y intraatómicos, estamos hablando de que la materia hueca da toda la posibilidad de la encarnación de energías más rápidas que la luz o superluminales, que encarnan como periespíritu para darle forma a la materia, para que cada cuerpo tenga la forma que tiene, llámese a nivel mineral, llámese a nivel biológico o llámese a nivel ya multicelular y psicológico y evolutivo, como podríamos llamar finalmente el humano. Entonces, dentro de este orden de ideas, es bueno entender que la nucleosíntesis hace que no se siga autodestruyendo la materia. Los quarks se van agrupando de a 3 en 3 en la nucleosíntesis y quedan libres los antiquarks que no tienen quarks a quien chocar. Esa parte de la teoría crea básicamente un gran vacío de explicación dentro de la cosmología cuántica. Pero la otra parte positiva es que posiblemente estos antiquarks, que al chocar entre sí podrían crear otras partículas fuera de las conocidas, de las que son las familias de la cromodinámica cuántica, y que posiblemente puedan crear al chocar ya partículas de materia oscura que muy poco conocemos. Pero hay una causalidad muy grande en que los quarks ya no se destruyen con los antiquarks y van creando estabilidad atómica, que como dijo la doctora Ada Marina, es muy bueno que se haya creado el hidrógeno. Y como bien lo dijo, las primeras partículas que se crearon a nivel de átomos eran hidrógeno, helio, algo de berilio, algo de litio, pero en su mayoría eran 80% hidrógeno y casi un 20% de helio. Y de allí es que nacieron las estrellas, estrellas gigantes de primera generación que después de morir, después de 1.000 millones de años, se convirtieron en su mayoría en supernovas. La supernova tiene precisamente esa capacidad de explosionar la energía radioactiva de una forma tal que creó más fusión nuclear. Y de allí es lo que la doctora Ana Marina habla de que se van creando ya los átomos pesados, ¿sí? Los átomos de carbono, de oxígeno, de todos los elementos químicos de la tabla de Mendeleev. Son producto
de las supernovas. Pero esto es el final de la vida de las grandes estrellas de primera generación que se formaron con la acreción de gases de hidrógeno y de helio mayormente. Bueno, yo podría hablarles mucho más sobre esto, pero yo creo que hay que ser lo más, digamos, positivo y solamente aclarar algunas cositas pequeñas. Felicitar a la doctora Ada Marina por su gran exposición y ayudar a todos los demás que me están escuchando dentro de este diplomado para organizar un poquito mejor la información que vamos a utilizar mucho más en el diplomado. Ok, no sé si la doctora Ada Marina, ya que ella empezó con la primera pregunta, la idea era que también le diéramos oportunidad y creáramos la expectativa entre los asistentes del diplomado 2026 en darles a ellos oportunidad de ensayar respuestas que después ustedes, como la doctora Ada Marina, puedan mejorar como egresados del diplomado 2025. Entonces, proceda, doctora Ada Marina, si quiere usted hacerlo, o cualquier otro miembro del grupo 3, a pedirle a alguien del diplomado 2026, como por ejemplo el señor Miguel Ángel Vera, que prende su pantalla y no lo apaga y parecería como que él dice, yo le jalo a todo para que conteste, pero preferiríamos que sea cualquier otra persona que todavía no ha participado. Y después de eso, el miembro escogido del grupo 3, que puede ser la misma doctora Ada Marina o Marco Antonio Guevara o Eduardo Pisfil o el Paz Venerable Maestro Sósimo Alca, cualquiera de ellos que son, yo estoy seguro que darían muy buena explicación mejorada de cualquiera de las preguntas. La dejo a la doctora Ada Marina encargada de ver si es ella la que va a designar a alguno de los miembros y después va a mejorar la respuesta. Adelante, doctora Ada Marina. Queda usted a cargo. No, maestro, que lo voy a superar. Eh, es buena la explicación porque de repente nosotros, con su explicación que ha sido la del día de hoy, pero hemos tenido que repasarlo mucho más antes. Entonces, tenemos de repente una forma de ver, pero esto tiene muchas aristas. Entonces, usted nos trae nuevamente al centro. Esto es de esta manera. Entonces, vamos aprendiendo mejor y vamos fijando esos conocimientos y vamos en busca de lo nuevo, ¿no? Como le comenté, hay que abrir nuestra mente y decir qué más hay allá, porque realmente, como usted ya nos lo dijo una vez, nosotros tenemos toda la información y la información está en la célula, pero ¿está dónde? En la mitocondria, que es algo muy interesante y que nosotros conocemos. Ahí es donde está toda la información desde miles y miles de años. Yo creo que a veces el leer, ¿no? Una sola vez no vamos a poder interesarnos. No es que no podamos entenderlo, pero creo que leyéndolo 2 o 3 veces más la explicación que usted da es importante porque vamos viendo que efectivamente ese es el camino, ¿no? Y a veces de repente están un poco tímidos a estas horas de la noche y no quieren hacer sus preguntas, que es algo que a mí me pasó la vez pasada. No sé si el maestro quiere que pase a la segunda pregunta.
Claro que He sí. desarrollado las dos, he desarrollado las dos. Claro que aprendo, Me porque permite, usted me corrige y me da más luces y yo voy dándome cuenta, no, que debo leer más, o sea, la profundización es más. ¿Por qué? Porque ya nos motiva a hacerlo y vamos buscando las quería, respuestas. buenas noches, profesor Petronio. Qué gusto, Quería, Marco ¿cómo está? Antonio, adelante. Sí, extraordinario la exposición de nuestra querida Ada. Buenas noches a todos. Hola. ¿Cómo estás? Sí, muy buena la explicación esta científica, que como es la autora, obviamente, nos ha explicado parte de ese proceso, ¿no? Cuántico, vamos a decir así, de cómo se inició con el Big Bang, que es la segunda parte, es el segundo punto de este mismo tema que hemos tocado ahora, ¿no es cierto? Con los 70 hechos de la causalidad creadora, ¿no? Es el punto 2, la gran explosión universal. Hemos partido prácticamente de ahí, en el primer tema, ¿no? O sea, pero lo relevante de esto, doctor Petronio, queridos amigos, es como nos hacen la comparación, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿no es cierto? Cómo es que está desarrollando, cómo es que estos cuatro principios mentales, eso es, nos ha dado esta posibilidad a nosotros de tener la mente, ¿no? Que la conciencia como la que tenemos, ¿no? Con estos cuatro principios, ¿no? Que muy bien lo han explicado desde el punto de vista cuántico, pero desde el punto de vista que IES propone y explica, ¿no es cierto? Tenemos que también tocarlo un poquito, ¿no? Porque si bien es cierto en la parte científica, donde que ya lo explicaron, se relaciona o hay un link con nuestra mente, ¿no? Porque por eso, por ejemplo, el principio del simbiotismo, que es, muy bien lo ha explicado, la simbiosis, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esa simbiosis con nuestra mente, ¿no? Cómo nuestra mente, a través de ese principio, ¿no? Cómo es que nuestra mente se asocia, se integra, ¿no? Y se une, ¿no? Con otros componentes que nuestra mente es capaz de hacerlo y que tiene una gran complejidad, ¿no? No solamente del punto de vista cuántico, como lo he visto, sino hasta social, ¿no? Y también tiene que ver con el principio de sinergismo, como muy bien lo han agregado, cómo se unen estos neutrones, estas partes químicas que forman otras, el hidrógeno con el oxígeno, cómo forma el agua, es prácticamente las sinergias, ¿no? Pero eso qué tiene que ver con nuestra mente, por supuesto que sí, no es una compleja asociación también, ¿no? Porque de eso resulta una nueva mente, ¿no? O sea, de ahí, de esa sinergia, establecemos como el punto de partida de una mente nueva, ¿no es cierto? Ahí es donde este paralelo que hacemos con el principio del Big Bang y todo lo que ha pasado en esa creación del universo, tiene que ver con nuestra mente porque tiene un valor agregado, ¿no? Porque hay un valor agregado cuando hay un sinergismo de todas maneras, ¿no? Entonces, después tenemos el principio de fractalidad, ¿no? O sea, cómo las partes, como lo ha explicado muy bien el profesor en su charla magistral, cada parte contiene la sabiduría del todo, nos ha dicho, ¿no? O sea, ¿cómo es posible eso, no? O sea, desde el punto de vista de la fractalidad, nos ha explicado que una parte puede ver el todo. O sea, eso es extraordinario, ¿no? Es un principio que nos permite a nosotros, a través de nuestra mente, ¿no? Individual, que sepamos pues tener las posibilidades de tener estas situaciones específicas, ¿no? Cómo evoluciona respecto a esta parte que nos ha explicado este principio, ¿no? Cómo podemos, a través de este principio, crear esa fragilidad en nuestra mente. Y también el principio del holomovimiento, que es extraordinario porque tiene que ver pues con todo lo que es vibración, ¿no? Con todo lo que es movimiento, que muy bien lo ha explicado, tomando a Hermes Trismígeno, ¿no? Que él todo lo ve movimiento, ¿no? Todo lo que vibra tiene energía, tiene vida, ¿no? Y nos ha dicho muy bien claramente el profesor que tengamos en cuenta lo que es la superluminal, que es
más veloz que ¿no? que la luz, ¿no? O sea, es una cosa que tenemos que tener esa posibilidad en nuestra mente para que nosotros podamos encontrar en ese espacio-tiempo, un espacio-tiempo físico y un espacio-tiempo espiritual, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más fundamental en esta parte de los principios, cómo esta parte de la creación del Big Bang, cómo nos ha influenciado en nuestra mente, ¿no, profesor? Y eso es lo que nosotros poco a poco tenemos que entender bien, cómo es ese proceso de ese simbiotismo y sinérgico que nos ha dado la posibilidad de tener ese desarrollo evolutivo en nuestra mente. Es un poquito lo que quería agregar, profesor Petronio, de acuerdo a, bueno, a lo que hemos tenido hoy día, la explicación de usted, y bueno, y recordando que siempre tenemos que seguir leyendo esto porque es algo extraordinario como profesor a través de estos conocimientos nos está llevando de la mano, ¿no? Cómo se ha creado el universo y por qué somos así a través de esta creación. Eso es todo, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, es una parte, un aporte de esta parte, ¿no? Bueno, las gracias a usted, Marco Antonio, porque las intervenciones tanto de la doctora Ada como la suya son verdaderamente muy ilustrativas para el resto de los miembros del Diplomado 2026. Aquí veo a otro gran personaje,